diferentes puntos de vista a lo que está sucediendo con el Ministerio de la Igualdad. Recordemos que este Ministerio de la Igualdad fue creado bajo este gobierno desde ceros, básicamente. Estaba leyendo que es una de las carteras, o la cartera que se ha creado desde cero, es decir, no parte de una división con otra, no se creó desde cero, pero ha presentado muchos problemas. Veíamos los problemas, por ejemplo, en el porcentaje de ejecución del Ministerio de Igualdad. Ahí estaba Francia Márquez liderando como ministra de la Igualdad esta cartera. No le fue muy bien, digamos, y luego de esto sale Francia Márquez después de este famoso Consejo de Ministros y viene otra polémica, pues que uno podría decir innecesaria, sobre todo cuando un ministerio ha generado tantos problemas o presentado tantos problemas en ejecución. Y es el nombramiento del señor Juan Carlos Florián, que hoy nuevamente vuelve a ser posicionado, es decir, ya está en firme su designación como ministro de la Igualdad. Después de Francia Márquez estuvo el señor Carlos Rosero y después de Carlos Rosero nombran en agosto al señor Juan Carlos Florián. ¿Qué pasa con el señor Juan Carlos Florián? Que cuando él entra se desequilibra la paridad de género, o sea, ya no llega a esa cuota que debe tener el gabinete. Entonces se empieza a decir, este señor tiene que salir. Entonces él, para permanecer, dice que lo llamen la ministra, que porque él dice que él es una persona que es de género femenino, es decir, que es la persona, pero él no se identifica como mujer. Él nunca ha dicho que se identifica como mujer. Él nació varón y se identifica como varón, pero él dice que él es la marica, que por eso quería, mejor dicho, meterse así como cuota de igualdad y no pudo. Pues hoy se vuelve a posesionar, es decir, otra vez se posesiona, pero porque ya se cuadró la cuota de igualdad, pero no por él, porque él no es una cuota femenina, puesto que no es una mujer trans. Y él dice que va a defender pues todos los derechos de la comunidad LGTBIQ, pero lo que vemos es que cuando entró, en el momento que entró, hace unas semanas, una de sus primeras acciones fue declarar insubsistente a quien era la directora de todo lo que eran los derechos, pues cumplía una mujer trans que cumplía precisamente el cargo de directora de derechos de la comunidad LGTBIQ. Sí, Ana Cristina, y usted menciona la insubsistencia de Lorena Duarte, como usted lo dice, ella fue la directora de la garantía de los derechos de la población LGBTQI+, mejor dicho, la echaron. Digamos que son términos administrativos, pero dejó de trabajar allí. Me contaba ella, Ana Cristina, pues que ha trabajado durante 15 años con el distrito en estos temas de derechos de esta población y que cuando llega a este lugar a trabajar en el Ministerio de la Igualdad no dura nada y la dejan sin empleo. Ella está con nosotros precisamente. Gracias, Lorena, por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenos días para toda la mesa. Y usted, bueno, primero le pregunto, ¿ya encontró trabajo? Porque la declararon insubsistente hace unos meses y usted me comentaba es muy difícil para las personas trans o que hacemos parte de la comunidad LGTBQ, pues luego volvernos a poner en algún puesto. Sí, efectivamente, pues creo que es un lugar bien difícil, sobre todo pues para las personas trans, para las mujeres trans. Pues sabemos que hay unas situaciones que son sistemáticas que hacen que, por ejemplo, de toda la población LGBTIQ+, seamos las personas que tenemos la más baja escolaridad. Esto quiere decir que a las personas trans nos cuesta el doble y el triple poder llegar, acceder a una educación, acceder a estos lugares. Y ahorita, precisamente cuando estamos empezando a llegar a estos lugares de poder, pues también sufrimos discriminación por los pares, ¿no? ¿Por los pares se refiere en este caso digamos, al ministro Florián? Claro, por otras personas de los sectores LGBTIQ+, y nos hemos podido dar cuenta también cómo al interior, por eso es que no nos podemos llamar una población, una comunidad LGBTIQ+, ¿no? Somos un sector poblacional porque precisamente al interior del sector poblacional nos damos cuenta cómo también hay machismo, como hay racismo, como hay sexismo, hay aporofobia, hay misoginia, ¿no? Todos estos sistemas de poder también se repiten al interior de la población LGBTIQ+, y esto hace que las mujeres trans también, mirándola desde el enfoque de género y desde el enfoque diferencial y desde el enfoque interseccional, estemos en unos lugares en los que todavía, digamos, no ha habido un enfoque diferencial para mirar estas situaciones que nos hacen tan vulnerables. ¿Y usted por qué la declararon insubsistente? Pues aparece la carta, aparece la resolución de insubsistente, donde no hay, digamos, no hay una razón aparente, pero
lo que se dice en los pasillos es que yo me fui para un evento del Ministerio de la Igualdad, estuve trabajando durante todo ese tiempo y supuestamente no tenía una comisión al saber que era un evento que también pertenecía al ministerio. Empecé a darme cuenta también que las publicaciones en las que yo aparecía las habían eliminado. Empecé a darme cuenta también que me citaban a reuniones presenciales sabiendo que yo estaba en un evento y finalmente yo llego el día viernes, el ministro me saluda, me dice buenos días directora, sabiendo que el día anterior ya había firmado una resolución de insubsistencia. Y desde a partir de ese momento, por ninguno de los directivos, ni el ministro, ni de la persona encargada viceministra, de ningún lado volví a recibir ningún tipo de respuesta. Entonces, esto generó una inconformidad y tristeza. El movimiento, tengo que confesarlo, el movimiento social estaba muy ilusionado, ¿sí?, de que por primera vez llegara una mujer trans a estos lugares para que suceda de esta forma tan injusta sin ninguna respuesta. Sí, exdirectora Duarte, hablemos un poco de ese viaje a Cali, que era para una misión, pero que usted dice que no, pues que fue ese viaje como lo que se dice, que por eso la declararon insubsistente. En ese viaje, que era una misión era una misión del mismo ministerio, ¿qué faltó? ¿Faltó pasar bien los papeles o qué fue lo que pasó exactamente para que se diga que fue por ese viaje o que ese viaje tuvo que ver? Porque además usted tiene mucha experiencia en el sector público, pues usted llevaba apenas 3 meses en el ministerio, pero usted tiene mucha experiencia, usted sabe cómo hacerlos, pues entiendo yo que en 15 años pues ha tenido varios cargos en el sector público, usted sabe cómo hacer ese tipo de papeleos. Claro, ahí viene otro elemento y es lo que hablábamos, y es que durante estos 15 años yo siempre fui contratista, ¿sí? Por primera vez se me presenta como esta oportunidad de tener un puesto con todas las prestaciones sociales, un puesto de planta provisional. Yo simplemente pues pensaba que por ser un evento del ministerio simplemente tenía que informar que iba a estar ahí. En caso de que no fuera así, pues me imagino que con tiempo me hubieran podido decir, no, pero tú tienes que solicitar esa comisión o busquemos esa comisión. Yo pregunté que entonces, cuando yo ya iba ya camino a Cali, si me devolvía o si hacía algo, y nunca hubo respuesta. Entonces, lo que pareciera desde todos los lugares es que era como una especie de entrampamiento, pues porque se necesitaba este cargo para otra persona. Sí. Entonces, son cosas que son muy sutiles, que digamos que tú en algún momento no puedes comprobar, ¿no? Pero lo que sí a mí me parece que es definitivo es que personas que están liderando un grupo poblacional, personas que están liderando unas apuestas, tendrían que ser más congruentes y no pensar solamente que decir que discriminación es cuando me sucede a mí, pero no cuando yo la ejerzo en otras personas de la población, sin tener en cuenta todas las consecuencias que esto pueda acarrear en una persona. Lorena, y consecuencias en una persona, en este caso, pues su historia, pero hablemos del Ministerio de la Igualdad y del impacto que puede tener o lo que se quiere que tenga de impacto en el resto de la población. ¿Usted cómo comprende todo esto que está sucediendo en el Ministerio de la Igualdad con los fines para lo que fue creado? Porque obviamente ahí está todo el tema de paridad de género, de entender los temas con enfoque de género, pero también habla de campesinos, de comunidades excluidas, no solamente de la comunidad LGTBQI. Sí, claro, es cierto. A mí me parece que este ministerio, en la forma como fue creado, y tú lo ves en papel, y es un ministerio lindísimo. Es lindísimo todas las formas como están diseñadas, todos los programas en los cuales efectivamente hace que este ministerio, si funcionara de la forma como debería ser, si tuviera todo este tema de las garantías de los derechos de todos los grupos poblacionales que tradicionalmente han sido vulnerados. Asimismo, también este ministerio permite también como una transformación de imaginarios, una superación de temas como la pobreza, una restitución desde el tema de los derechos.
pero creo que en la práctica pues han sucedido otras cosas que van como en contra de lo que, para lo cual fue creado este ministerio. Yo doy fe que el 99% de las personas que trabajan en este ministerio son personas de los sectores poblacionales comprometidas con la garantía de los derechos de los grupos con los que trabajan. Efectivamente lo puedo decir por mi equipo de trabajo, por toda la gente que yo conocí, maravillosa, pero sucede que este ministerio estaba cruzado por otros temas que no han sido como tan interesantes, y en las personas que han, digamos, podido estar en la cabeza, ¿no?, de este ministerio. Estos cambios frecuentes que han habido, esto genera también como una serie de estancamientos, retrocesos, reprocesos, ¿no?, que es lo que hace también que esto se traduzca en la baja ejecución que ha tenido hasta el momento. Claro, y es que es muy difícil, directora, que se puedan hacer procesos si no hay continuidad. Cuando hay mucha rotación muy frecuente, que eso ha pasado en otros ministerios, es muy difícil. Directora, hubo una columna que publicó exdirectora Mauricio Albarracín, que fue la cabeza de Colombia Diversa, pues, y que es un abogado muy respetado y columnista de La Silla Vacía. Publicó una columna en que decía que esto está relacionado con transfobia institucional, que se puede deber a transfobia institucional. ¿Usted cree que esto es así o creería que es más asunto de un individuo que es Juan Carlos Florian, o cómo lo ve usted desde adentro, ya que estuvo adentro de las instituciones, adentro del Estado? Claro, la discriminación se puede ver desde diferentes lugares y, como lo mencionaba al principio, tiene también infinidad de consecuencias. A mí me parece que esto que digamos, el movimiento social también estaba tan indignado precisamente porque se pudieran apropiar las luchas desde el tema de lo institucional. Ustedes saben que lo más lindo que tiene también los movimientos sociales es que estén apartados del gobierno, pero cuando los vinculamos también, o cuando les decimos a los movimientos sociales qué hacer, pues eso genera mucha indignación. Otro elemento, y es que las luchas de las personas trans tienen que ser vistas de una forma diferente, ¿no? En el cual, ¿cuáles son las necesidades que está pidiendo ahorita en este momento la población trans? Que se hagan acciones específicas frente al tema de los feminicidios, frente al tema de los transfeminicidios, frente a la garantía de los derechos. Y lo mismo, hay un trabajo que han venido haciendo las organizaciones de mucho tiempo para reconocerse y para poder posicionar el tema del no binarismo, ¿sí? Para que en casos como estos se utilice el no binarismo, digamos, para afincarse en un puesto determinado. Entonces, por eso existen tantas molestias, por eso es que los movimientos sociales quieren hacer estas marchas en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de la Igualdad mismo, y es que cuando se desvía, ¿no?, el tema social, y que efectivamente haya un interés honesto por garantizar los derechos de la población, sino que además de eso se instrumentalice y se utilice para estos fines, es cuando estos cruces entre lo que debería ser y lo que sucede termina de estas formas como lo estamos viendo actualmente. Sí, en el caso del entrampamiento del que usted está hablando, es un tema delicado. ¿Ese entrampamiento sería realizado por quién? Porque su jefe inmediato es el ministro Florian, y a su vez el ministro Florian tiene un pleno respaldo del presidente Petro, que inclusive llegó a pelearse con la vicepresidenta Francia Márquez para que designaran a Florian ministro de la Igualdad. ¿Este entrampamiento del que usted está hablando se refiere a quién? ¿O quiénes estarían detrás de ese supuesto entrampamiento? No, creo que en ese momento había también una persona viceministra encargada, que digamos que sería mi jefe directo en este caso. Estamos hablando no de una aseveración, estamos hablando de un posible entrampamiento, dadas las circunstancias en que se presentó la situación. Creo que cuando tú tienes a una persona en un cargo de confianza, ¿no?, en un cargo directivo, pues se supone, ¿no?, que tú buscas los mecanismos de que esta persona pues permanezca, porque es una persona que tú sientes de confianza, y no poder como buscar cualquier excusa para expulsarla, ¿sí?, o para retirarla del cargo sin ninguna razón aparente.
Sí, creo que eso es importante hacerlo notar. Pues Lorena Duarte, gracias a usted por contarnos parte de su historia y sobre todo las impresiones que tiene usted y la comunidad de la que hace parte, o la población, como bien nos señala usted, como nos aclara sobre lo que está sucediendo con el Ministerio de la Igualdad. Gracias por estar con nosotros, que tenga feliz día. Gracias, hasta luego. Y mire, es que acá hay muchos problemas, Ana Cristina, y por eso queríamos hablar, porque claro, se pierde el foco de las discusiones porque hablamos de género fluido, que es hombre, que es mujer, que es trans, que no, o sea, es decir, se pierden las discusiones en cosas que el mismo presidente pone, porque por allá en consejos de ministros habla de clítoris y de violación a las decisiones que tiene él, pero realmente qué es lo que está pasando con un Ministerio de la Igualdad que debería ser tan importante para un país como Colombia, que tiene tantos desafíos en tema de paridad, por ejemplo, ¿no? O de equidad entre hombres y mujeres, entre lo que pasa entre los salarios, o esta población que también tiene pues muchas exclusiones, la comunidad LGTBQ. Claro, y además usar el argumento del no binarismo precisamente para hacerle una trampa a la ley de cuotas. Recuerde lo que nos decía Marcela Sánchez de Colombia Diversa, que decía, pues es que él es un hombre que se reconoce como hombre, por lo tanto no es una mujer, no cumple la ley de cuotas, tiene que cumplir la ley de cuotas como todo el mundo. Hay que aclarar que hoy se posesionó, pues, o sea, hoy ya es ministro, pues porque ya se pues con otros nombramientos se cuadró las cuotas, se cuadraron las cuotas, pero lo que iba a hacer el señor Florian con eso de que lo llamaran la ministra, que porque era una marica, eso era una trampa que le iba a hacer a la ley de cuotas. Y aquí sí queda también una pregunta importante sobre el no binarismo, porque él dice que es no binario. Y él pues también había dicho que se reconocía como hombre, entonces no es muy claro, no es muy clara cuál es su posición, y el hecho de que llegue y despida o declare insubsistente, pues digamos por una cosa de procedimiento más o menos, pues que no parece ser tan grave, a la señora Duarte, pues uno sí se pregunta qué garantías tiene pues, la población LGTBIQ+, cuando hay una persona que claramente ha mostrado que no está en esa, digamos, en esa línea de protección de los derechos, puesto que estamos hablando de una mujer que lleva 15 años trabajando por el bien de esa comunidad. Y como le digo, pues en el caso de las personas trans hablamos de una población supremamente vulnerable, y que en el tema de agresiones y transfeminicidios, pues Colombia tiene un camino muy largo por recorrer. Pero es que además parece increíble. Y solamente suceden estos casos en Colombia, Ana Cristina. O sea, Juan Carlos Florian primero, cuando iba a ocupar el cargo de viceministro, se define como el género masculino. Así lo demostró la congresista Catherine Miranda al presentar su hoja de vida. Y después aparece que no, que él se sentía no ministro, sino ministra. En la trampa que usted menciona muy bien, intentó hacerle al país para posicionarse como ya ministro en propiedad. Y ahora que cambia la situación, pues entonces termina siendo no ya una cuota femenina en el gabinete de Gustavo Petro. Todo mal con ese Ministerio de la Igualdad, Jennifer, o sea, lo de Juliana Guerrero, lo de con sus estudios no certificados, o sea, todo ha salido mal con el Ministerio de la Igualdad, que tenía un propósito que finalmente no se ha logrado, primero porque cumple funciones que cumplen otras entidades del Estado, segundo porque Francia Márquez no logró la ejecución de acuerdo a lo que dijo el propio presidente Petro y otros altos funcionarios, y ahora todos estos escándalos relacionados con el hoy ministro y con una de sus viceministras. Es que son escándalos, Hugo Mario, y acá insisto, porque volvemos al mismo tema. Ustedes ven, estamos tratando de conversar de una cosa, el tema del Ministerio de la Igualdad, de lo que está haciendo, y mal que bien llegamos al mismo tema de que si es hombre, de que si es mujer, de que es fluido. Es decir, son discusiones innecesarias, controversias innecesarias que se pudo haber ahorrado el presidente Gustavo Petro, pues poniendo a alguien que no generara tanta controversia, o que si es hombre o que si es mujer, pues eso ya cae en su vida privada, porque se desvía el debate político. Mire, estamos hablando de ejecución del Ministerio de la Igualdad. A usted, Sebastián, que le gustan los números, 2023 se dieron 500 mil millones para este ministerio, solo se ejecutaron 2.900 de 500 mil, es decir, 0,6% de ejecución. En 2024 se entregaron 1,5 billones
y se ejecutaron apenas 76.300, es decir, 4,9% de ejecución. En 2025, y este dato lo tengo hasta junio, de 1,29 billones se ejecutaron 42.000 millones, es decir, hay una ejecución muy baja. Entendemos que es una cartera iniciada desde ceros, que tiene mayores desafíos, pero que si tiene tantos desafíos, pues evítele estas controversias, evítele estas polémicas. Dice el ministro actual que es politólogo, más allá de su género fluido, es politólogo de la Javeriana, pues con experiencia en el sector público y privado, que se ha aumentado la ejecución al 14% en un mes. Pero claro, si tuviera menos ruido mediático por estas presiones y por esto, pues tal vez lo podría hacer mejor. Pero tampoco podemos contentarnos con que aumente la ejecución. ¿En qué? Es decir, el gobierno nos tiene que probar y tiene que probar al contribuyente, que yo se le comentaba, me parece este ministerio, una estafa al contribuyente, un abuso de familias y empresas que tienen que pagar impuestos para que monten este castillo que lo único que sirve es para pagar salarios. Es que el Estado no está para pagar salarios, está para que nos presten servicios y que aumente, no sé, póngale, Jennifer, en 6 meses la ejecución 20%, pero ¿en qué? A lo mejor si usted se sienta a llenar contratos y cosas inútiles sin sentido, le aumentará el gasto, la ejecución. El Ministerio de la Igualdad tiene que construir políticas que de manera probada y eficiente le beneficien a la ciudadanía. Que usted profese amor por el prójimo, igualdad, y que quiera que los trans y minorías estén mejor, eso no sirve. Lo que sirve son políticas concretas. Yo insisto, pero además, en que esto se tiene que acabar, este ministerio. Pero acuérdese que tiene de momento 11 meses contados, ¿no? Porque la Corte Constitucional dio hasta el 7 de agosto de 2026 para presentar un nuevo proyecto de ley que ya fue radicado, pero que de momento pues no ha avanzado en el Congreso de la República. Yo no creo que se tenga que acabar, se tiene que mejorar. Es decir, pónganse serios con este ministerio, que es muy importante. O sea, no pongan a la gente a hablar pero Jennifer, mire, me da mucha pena, pero es que en este caso lo que hay que decir las cosas como son. El Ministerio de la Igualdad nace de un acuerdo electoral entre el señor candidato Gustavo Petro y entonces la candidata o precandidata, la doctora Francia Márquez. De ese acuerdo entre esos dos, para llegar ella a la vicepresidencia, nace el Ministerio de la Igualdad. Fue una condición que se le impuso al entonces candidato Gustavo Petro, que había que crear el Ministerio de la Igualdad para que al frente de ese ministerio estuviera la candidata o la fórmula vicepresidencial Francia Márquez. El presidente Petro seguramente no creía en este ministerio y ahí están los resultados. Un gasto innecesario, un ministerio que no ha servido para nada, y ahí están el derroche que ha habido en la nómina y en los nombramientos y todo lo que ha ocurrido con la señora Juliana Guerrero y todo lo demás. De tal manera que esto, lo que hay que decir las cosas como son. Este ministerio nació de un acuerdo electoral entre el presidente Petro y la doctora Francia Márquez, que había que crearle un ministerio a la doctora Francia Márquez para que ella llegara a ser fórmula vicepresidencial. Y ahí están los resultados. Absolutamente improvisado todo lo que ha ocurrido con el Ministerio de la Igualdad. Yo no creo que el hecho de que haya sido un acuerdo electoral lo invalide automáticamente, porque hay muchas cosas que se crean por acuerdos electorales. Lo que sí creo es que no se ha hecho de manera juiciosa. Uno ve a veces ministerios de la igualdad o llamados ministerios de la mujer en otros países que funcionan y funcionan bien, pero aquí realmente no han sido juiciosos. Y les tengo que leer algunos datos, digamos en positivo, que también tengo aquí del Ministerio de la Igualdad. Política Nacional de Cuidado, realizaron la primera política integral para reconocer y garantizar derechos de personas cuidadoras con participación de más de 1.000 personas. Se crearon 31 sistemas locales de cuidado en municipios con 18.420 personas vinculadas. La ruta fluvial del cuidado, que esto a mí me queda un poco difuso porque no lo vi realmente. Como gaseoso. Política Nacional para la Población LGTBQ+, etcétera, etcétera. Digamos que hay algunos proyectitos, pero digamos tiene mucha plata y tiene mucha responsabilidad en el país. Sí, y tiene mucha plata y ha tenido, tiene muy poca ejecución, pero es porque tal vez no han tenido a las personas idóneas, o mejor dicho, porque no han tenido personas idóneas ahí, pero no porque el ministerio no sea necesario. Mire, Colombia le voy a leer las cifras a hoy del Observatorio de Feminicidios Colombia. Al mes de agosto, tienen esto hasta el mes de agosto, 564 feminicidios, 67 de ellos de mujeres afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, y 12 transfeminicidios. El problema con los transfeminicidios es
es impresionante porque primero hay un subregistro y segundo, pues porque también las mismas instituciones son supremamente revictimizantes con la población trans. Yo lo que creo es que sí es un ministerio que es necesario, que es un ministerio que no ha estado en manos competentes, que no han mostrado, que pues claro, están haciendo y sacar un ministerio de la nada, como usted bien decía, Jennifer, es complicado, pero cuando se saca un ministerio de la nada, precisamente hay que llamar a personas más competentes, que conozcan lo público, que conozcan el funcionamiento de lo público, para no tenernos que concentrar en discusiones que no nos van a llevar a nada, porque el ministerio sigue sin ejecutar. Pero permítame, Ana Cristina, poner en duda lo que usted dice de que se necesita. Los problemas que usted enuncia son gravísimos, claro que necesitan desde el Estado respuestas, pero yo insisto, lo que nos tienen que demostrar es que ese es el mecanismo y la herramienta. Que estas personas digan hay cierta discriminación con los trans o hay feminicidios, no hace al ministerio bueno. Lo que hace un ministerio bueno es que su política pública concretamente en la realidad beneficie lo que quiera hacer. Y a mí no me han demostrado a los colombianos que este ministerio, con las políticas que tiene, beneficia a los colombianos. Sebastián, ese es mi punto. Y yo no digo, te termino rápido, Jennifer, yo no digo que lo que dice Ana Cristina, que son problemas gravísimos y que hay que estarse pasmado y quieto. No hay que estarse quieto. Pero por ahora esta herramienta pues es inútil. Pero dice Ana Cristina que hay que poner gente que sepa hacer las cosas, que ha faltado. Y simplemente para cerrar con el comentario de Benedetti, ¿no? Del Ministerio del Interior, que le preguntaron, ¿es un gabinete flojo? Sí, es flojito. Es flojito y ahí pues se está... y el presidente lo sabe. Y el presidente lo sabe. Hacemos una pausa, ya venimos.